hermanos. Si me permiten, quisiera tomar un minutito de tiempo para destacar una frase que ha dicho mi hermana Pile, que es una bendición siempre escuchar, que decía: el agradar cada día a Dios. Es tiempo que en mi vida, en mis oraciones de cada mañana, es lo que siempre le pido, que pueda agradar cada día con lo que hago, porque es un reto en mi vida y a veces pues nos manchamos, caemos, y sería importante que cada uno aquí tomáramos ese reto de cada día agradarle al Señor. Vamos a la lectura en San Marcos, capítulo 6, del 37 al 44. Dice: respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 12 peces entre todos. Y comieron todos y saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. Gracias, José. Muy bien. Pues el domingo pasado vimos el escenario en que los discípulos y el Señor Jesús habían estado sirviendo tanto, predicando, enseñando, sanando, de que necesitaban un descanso. Y el Señor dijo: vamos a ir al otro lado, donde no hay nadie, a descansar. Y vimos que cuando llegaron al otro lado con la barca, ¡surprise! Aquí estamos esperando. ¿Sabes cuándo es muy difícil servir al Señor y a los demás? Cuando ya hemos estado sirviendo y estamos muy cansados y queremos descansar. Y de hecho, nos merecemos un descanso. Pero de pronto, ¡boom!, llevas todo el día trabajando y esforzándote, y a las 10 de la noche ya estás tranquilo para ir a la cama, y ring, 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 y hay una llamada y hay que atender algo, hay que hacer algo, y hay que servir y dar a las personas, ¿no? Entonces es cuando cuesta mucho servir. Esta mañana en el estudio de la primera hora estuvimos viendo la vida del Señor Jesús como era un ejemplo para nosotros de su misión, etcétera, etcétera. Y uno de los ejemplos que el Señor nos muestra, o uno de los ejemplos que el Señor nos pone, es cómo actuar cuando estás agotado y tienes que seguir sirviendo, o tienes que levantarte a servir. Es cuando nos cuesta mucho, porque pensamos: Señor, yo ya estoy cansado y quizás en vez de arrodillarnos y decir: Señor, dame fuerzas, voy a servir con humildad y mansedumbre. Serviré porque tengo que servir, pero no.
Lo disfrazamos con una sonrisa, pero detrás de los dientes. El Señor llega a esta gran multitud y no nos da la respuesta de los discípulos. Nos da la respuesta del Señor. Pero yo estoy seguro que los discípulos cuando llegaron dijeron, ay, no, otra vez no. Más no. Y en el 36, que es el versículo justo antes de donde leyó José, llegan y está toda la gente, han estado enseñando y ahora es ya tarde, es hora para ir. Y el Señor les dice, ellos le dicen al Señor, despídeles para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ahora llega el momento de descanso. Ya, Señor, ya envíalos. Respondiendo él, les dice, y es curioso las dos frases que están en rojo en este pasaje, si tienes esa clase de Biblia que marca las palabras del Señor. Primero, les dice, dadles vosotros de comer. ¿Eso qué es? Eso es una orden imposible. ¿Cómo le van a dar a ellos de comer? Dadle vosotros de comer. Señor, pero mira lo que hay delante. Miles de personas. A Joseph le parecían miles de personas, ¿no?, que están escuchando ahora, pero esto en realidad había miles de personas. Y el Señor les acaba de decir, dale vosotros de comer. A veces el Señor pone delante de nosotros desafíos que decimos, eso no lo puedo hacer. Es verdad, pero te lo pone. ¿Te parece imposible o muy difícil tomar ese paso de fe en tu vida cristiana? Sea cual sea. Siempre hay pasos de fe que tenemos que tomar. Y siempre hay algunos que son muy difíciles de tomar. Y decimos, yo, imposible. Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, y lo dijo bien José, en modo pregunta, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Así sería la pregunta. Ahora, aquí se forma una especie de discusión, ¿vale? Pero no tenemos tanto la discusión en este pasaje. Está un poco escondido. En el versículo 38, Él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Fíjate que en todos los años que llevo leyendo los pasajes del Evangelio, no me había fijado que era el Señor que le dijo ir a ver qué hay. Yo, no sé, en mi mente siempre había sido, pues Andrés que había encontrado, yo qué sé. Pero el Señor mismo le dice, ir a ver a ver si hay comida por ahí entre la multitud. ¿No? Dice, id y verlo. Y al saberlo le dijeron 5 y 2 peces. Encontraron, claro, en los diferentes evangelios os voy a dar los pasajes, os voy a leer los versículos, porque esto aparece, es uno de los pocos eventos milagrosos que aparecen en los 4 evangelios. En Mateo le dicen, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, no dice más. En Lucas, estamos en Marcos, en Lucas dice, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. O sea, lo que quiero que veamos es que no suceden las cosas necesariamente exactamente como dice uno de los evangelios. Ojo. No estoy diciendo que no está diciendo la verdad. Sí. Pero sucede mucho más de lo que aquí está escrito muchas veces en un evangelio. Por eso el Señor nos dio 4. Para darnos a entender más
de lo que simplemente escribe Mateo, o Marcos, Lucas o Juan. Entonces, cuando entramos en los demás evangelios, nos encontramos de que había un poco de discusión con esto de que, oye, es hora de comer, ya es tarde, Señor, envíalos a casa. ¿Y luego qué pasó? Bueno, los evangelios de Mateo y Lucas no nos dicen casi nada de ese tema, de hecho no nos dan discusión. Pero Juan sí. Juan nos da bastante más. Entonces, os voy a leer lo que dice Juan en el capítulo 6. Jesús se dirige a Felipe. O sea que hay interacción específica. El Señor está haciendo algo aquí. Les ha puesto una prueba delante. ¿A ti te ha puesto el Señor alguna vez una prueba delante? ¿Te ha hablado al corazón el Señor diciendo, oye, a ver, toma un paso, haz esto, venga? Y tú has dicho, a ver, no, yo no puedo, y hay una discusión, igual pasan semanas y meses luchando con Dios sobre algún tema. Pues Jesús a Felipe le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le dice a Felipe, ¿dónde vamos a...? O sea que, ¿quién levanta el tema de comprar pan? Por lo menos el Señor aquí lo menciona. Y dice, pero esto decía para probarle. ¿Quién? Jesús, probando a Felipe. ¿Y a quién más? A todos. Porque él sabía lo que había de hacer. Entonces, aquí tenemos al Señor probándoles, dándoles una orden que es imposible que hagan. En las circunstancias no les permite hacerlo. Y después le dice, oye, ¿de dónde compraremos pan para toda esta gente? Felipe, a ver, igual Felipe era contable o llevaba también el dinero, yo no sé, pero a Felipe le habla. Siempre con en mente, él sabe muy bien quiénes son quién. Y dice, pero esto decía para probarle, era toda una prueba. Si has caminado con el Señor te ha puesto pruebas delante. Muchas veces las pruebas, ¿cómo vienen? Las pruebas vienen, escucha muy bien, las pruebas vienen de sorpresa. No puedes ir a ningún instituto bíblico donde te van a poder decir todas las pruebas que te van a poder llegar, para que estés preparado. Imposible, no existe. Y el instituto que dijera o prometiese algo así estaría, no está haciendo un favor a nadie, porque eso es imposible. Las pruebas que te llegan a ti son para ti y para mí. Cada una está a la medida. Las pruebas que el Señor me manda a mí no son para ti. Igual tú dices, y eso es fácil, pero para mí no. Igual tú estás luchando con algo que sabes que el Señor quiere y digo, es que sencillo, vamos. No es difícil eso. Pero tú dices, eso te crees tú. Porque para cada uno de nosotros nos llegan pruebas a nuestra vida, desafíos. Y la tentación es buscar solución humana. Buscar solución yo mismo. Aquí el Señor, dice Juan, el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Cuando te enfrentas a una necesidad o un desafío, ¿cómo nos alteramos, verdad? ¿Hay alguien más aquí que se altera cuando está delante de un desafío grande? ¿Alguno honesto ahí para ello? ¿Verdad que sí? Y luego miramos atrás y decimos, ¡ay, tonto! ¿Por qué has respondido así?
El Señor ya tenía el plan en marcha. Muchas veces vemos que la respuesta del Señor ya estaba en camino y nosotros estamos en la carne. Estamos en la carne. Si supiésemos todo lo que Jesús sabe, estaríamos tranquilos, ¿no? Entonces, Felipe, en el versículo 7, le contesta, le dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, ni mucho menos. Es que, Señor, y Felipe va con la conversación como que vamos a solucionar esto y no, Señor, eso no sirve. Así va. Y luego, mientras tanto, parece que uno de ellos ha salido a buscar cosas. Mi tocayo, Andrés, que por cierto, Andrés Sánchez no está aquí en esta mañana, Dios mediante estará ya del 100% la semana que viene. Sigamos orando por él. Aquí dice Andrés, aquí está un muchacho, esto no aparece en Marcos, pero sí en Juan. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2, no dice peces, pececillos. Claro, me imagino que era para cortar y tener pan y una bocata, ¿no? O algo así, para meter el pan dentro, el pez dentro, pececillo, eran pececillos. Yo no pescaba escalvo, eran pequeñitos. ¿Y qué es esto para tantos? Dice Andrés. ¿Qué conversación, no? Todo es una prueba. Todo es una prueba que Dios está poniendo, que Jesús les está poniendo. Él sabe lo que va a hacer. Qué importante para nosotros aprender de que el Señor nos va a mandar pruebas que van a venir por sorpresa. No nos gustan las sorpresas. Algunos. A mí no. Yo tengo algún nieto o nieta que no le gustan las sorpresas. No pienses que le vas a sorprender y va, ¡oh, qué bien! No. Y yo conozco a otras personas así. No me vayas sorprendiendo que yo no vivo bien. A otros igual no les importa, pero a algunos no. Pero las pruebas van a venir de sorpresa, de donde menos lo esperas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a agarrarnos a la solución de cualquier prueba que venga. Luego os envío el enlace para el devocional de esta mañana, manejando el estrés, que aquí entra perfectamente bien. Funciona la receta, la fórmula que Dios nos da para manejar las pruebas y el estrés. Funciona perfectamente bien si lo aplicamos y si lo conocemos. Y es la misma solución para todas las pruebas. Te puedes ir imaginando qué es, ¿no? Agarrarte de Dios y su palabra. Buscar en el Señor lo que necesitas. Cada prueba es diferente, por sorpresa, no son idénticas, digamos, cada paso, pero esa es la solución. Versículo 39, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Nos podemos imaginar, os iba a poner una foto y otra cosa que se me olvidó. Una foto igual la semana que viene de lo que es un prado que posiblemente sea el prado donde sucedió esto. Es una colina de hierba que termina en el mar de Galilea. Detrás es un sitio precioso, todo ese lugar. Tienes el mar, unas vistas maravillosas y unos prados, muchos prados verdes, donde podían estar miles de personas sentadas y donde una persona podría hablar y ser escuchado por todos.
Es importante. Entonces, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. El Señor les dio instrucciones. Entonces, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre ellos. Ahora, en Mateo, Marcos y Lucas, otra vez, coinciden en que el Señor Jesús bendijo y empezaron a repartir. Absolutamente cierto. Pero Juan nos da algo más. Juan nos dice, y no apunte el versículo, Juan nos dice, ¿dónde estoy? Y tomó Jesús aquellos panes y los bendijo, y habiendo dado gracias, los repartió. No se contradicen. Juan explica lo que quiere decir que el Señor bendijo los alimentos, ¿no? Parte de lo que era orar dando gracias a Dios por los alimentos. Creo que, me imagino que la mayoría de vosotros tenéis esa costumbre, ¿no? Antes de comer o desayunar o tomar algo, ¿qué hacemos? ¿O qué deberíamos hacer? Dar gracias. ¿Por qué? Nos pone el ejemplo el Señor Jesús. Es un mandamiento, bueno, según Billy creo que leyó, ¿no? Es un mandamiento dar gracias en todo, así que podríamos decir que sí, ¿no? Por ese lado, pero es un ejemplo que nos pone. Ahora, ¿debemos hacer eso en el restaurante? Cuando hay otras personas. No. ¿Qué va? ¿Debemos de dar gracias? ¿Qué dice el Señor? El que se avergonzare de mí. A veces cuesta, ¿verdad? Más que todo, quizás aquí donde no hay mucha costumbre. Honestamente, en mi país se suele ver. Igual en vuestros países, si venís de otro lugar, también. Aquí no es muy común. Tuve comida con un amigo hace unos meses, es de otra religión, y él estuvo completamente bien con que yo diera gracias ahí también, ¿no? En la mesa estuvimos comiendo. Pero a veces nos cuesta. Pero es un testimonio que, si bien cuesta, a veces es un testimonio muy grande y muy importante. Antes de comer en público, no sacar la bocina y decir ¡gracias! No. A ver, callaros todos que voy a orar. No. Se hace discretamente, pero sin esconderlo necesariamente. Agachar la cabeza, dar gracias a Dios por los alimentos que tenemos, que además son tantos, ¿no? Tenemos tantas cosas. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres, así que habían miles de personas. Y lo que empezó siendo una prueba, terminó siendo, ¿qué? Una bendición. Mirar atrás y decir, vaya, pues, a ver, ¿cuántas personas de vosotros no podéis decir que habéis tenido alguna prueba que luego habéis visto que era una tremenda bendición, que el Señor tenía disfrazado
disfrazada de prueba. ¿Sí o no? Sí, seguro que sí. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Y el Dios de Marcos 6 es el mismo Dios que servimos, que amamos y que trae pruebas a nuestra vida. No lo dudemos. No quiere decir que nos levantamos por la mañana y decimos, ¡que vengan las pruebas, aquí os espero! ¡Venga, échame todo! No, eso ya es un poco, pero quizás llega uno a la madurez espiritual de decir, Señor, porque envíame lo que quieras, pues eso sí debíamos, ¿no? Pero no es que sea una broma, porque las pruebas no suelen ser nada agradables. Entonces, terminamos con unas observaciones. Primero, Dios no me necesita en absoluto. ¿De dónde cogimos eso? ¿Le hacía falta a Jesús los discípulos para dar de comer a esa multitud? ¿Les hacía falta su dinero? ¿Su organización? No. Jesús, el Señor, no nos necesita, ni a mí ni a ti. Nos da el privilegio de servir, de amarle, de servir a los hermanos. Él no me necesita. Muchas de las dificultades que enfrentamos son pruebas disfrazadas. Y finalmente, dar gracias antes de comer es muy importante. Sin prisas. Honestamente, es un buen testimonio. Vamos a dejarlo así, el tiempo corre. Tenemos una canción, vamos a terminar con el himno que no cantamos antes, así que va a venir los músicos a ayudarnos y vamos a cantarlo de todo corazón, como siempre, a nuestro Señor, para adelante. No era normal ni pasado. Esos vendrán.